Bueno, ¿ahí me escuchan todos? Sí, señor. Listo, perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Ya puse a grabar, entonces tengo que comentarles, bueno, antes que nada los saludos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un excelente fin de semana, que hayan podido aprovechar para descansar, para hacer todas las tareas que tenían pendientes. En matemáticas todavía no tienen tarea, pero pues les tengo que comentar que esta semana se viene un nuevo taller. El taller solo es de estadística, ¿sí? Vamos a hacer un solo taller de estadística. Vamos a partir las temáticas, como sabemos que son varias distribuciones de probabilidad. Entonces vamos a partir las temáticas en tres distribuciones y las últimas cuatro o las últimas tres las otras semanas. Así que ya se puede salir, ya se puede sacar un nuevo taller. Van a estar pendientes del FIDIAS. Ya tengo casi todas las notas listas. Espero que entre hoy y mañana pueda subir esas notas y nada. Entonces vayan revisando sus notas. Ahora, em, en matemáticas, hoy tenemos bloque de matemáticas. Hoy la idea es poder eh, hacer la enunciación de un nuevo tema. La enunciación abarca la solución de todos los tipos de triángulos que existen. Es decir, ya no vamos a solucionar triángulos rectángulos, sino vamos a solucionar cualquier tipo de triángulos. ¿Listo? Entonces esa es la idea de hoy. Y pues para ello pues necesitamos entender qué es solucionar un triángulo y cuándo un triángulo es construible. ¿Sí? ¿Cuándo un triángulo es construible? Esperen un momentico. Listo. Tenemos 21 personas, son las 2 y 3. Bueno, les voy a comentar lo siguiente. Normalmente en el colegio uno tenía que iniciar su clase a las 2 de la tarde, ¿sí? O sea que habían algunos profes que definitivamente eran muy estrictos con las horas y eran las 2 o 2 y 5 y ya no ingresaba nadie más, ¿cierto? A menos que se le hiciera la anotación. Vea, son las 2 y 3 y tengo 21 personas. Les agradezco a todos ustedes que han estado muy pendientes de conectarse a tiempo. Es más, ahorita estuve conectado casi como unos 5 o 10 minutos antes y habían unas 2 3 personas ya conectadas. Eso es lo que yo necesito. Necesito es compromiso. ¿Sí? Entiendo que de pronto mañana, que es la única hora que yo digo que tienen que salir de la tercera para rápidamente conectarse a la cuarta conmigo. Pero de resto creo que no hay ninguna excusa. ¿Listo? Ninguna excusa. Entonces, eh, creo que estuve muy quedadito en el asunto, pero ya pude revisar cómo sacar la asistencia rápidamente. Entonces ya tengo la extensión de Google para sacar asistencia. Y siempre voy a sacar la asistencia a las 2 y 5 de la tarde. Para que ustedes se escriban rápidamente en en su grupo, que voy a colocar esa asistencia a las 2 y 5 de la tarde. Siempre la voy a sacar y voy a revisar quiénes son las personas que no están conectadas. Y las personas que no están conectadas a tiempo, pues voy a tener que enviar correo a coordinación y correo a los papás comentándoles el asunto. ¿Listo? Son las 2 y 4 de la tarde, a las 2 y 5 saco lista. ¿Vale? Les reitero el compromiso que tenemos usted y yo con la materia. El único día que yo creo que difícilmente usted puede conectarse a la hora exacta es los miércoles, a las 9 y 15, porque ustedes salen de la tercera hora. Y eso que yo veo algunos que se conectan normal. Así que mañana podríamos estar llamando lista para las 9 y 20. Hoy 2 y 5, 26, 25 personas, porque conmigo no se cuenta. Entonces en este momento voy a sacar la lista. Listo.
Bien, ya tengo la lista aquí en la en el Excel. Y, y el señor Ramírez que se acaba de conectar. Listo, listo, bien, ya saqué esa lista. Entonces, por favor, pendientes de a siempre conectarse a tiempo, ¿vale? Bueno, voy a compartir la pantalla. Por favor, me confirman que se esté viendo en este momento. Mi profe. Sí, señor. Listo, vale, muchísimas gracias. Bien, Profe, ¿ya está grabando? sí señor, yo estoy grabando con OBS, con un programa aparte. Acá está, ahí está grabando. Bueno, entonces voy a revisar en dónde quedamos para poder, digamos que ingresar a lo que se viene. Ok, y realizamos el ejercicio del avión, realizamos el ejercicio de la pendiente, el de la persona que se lanza en paracaídas, bueno, en ala delta, y dejamos estos dos ejercicios. No hemos hecho esos dos ejercicios, ¿cierto? No, dijo que bueno, dijimos que los íbamos a retroalimentar acá en la clase. Correcto. Entonces la idea es poder hacer los dibujos. Yo les voy a ayudar con uno, obviamente ustedes, la participación de ustedes va a ser indispensable. Yo les voy a ayudar con el primero, con el segundo vamos a sacar la imagen y les daré el tiempo para que mañana el que quiera, ¿no? El que quiera, porque no está obligado, el que quiera presentar el desarrollo del segundo, pues tiene sus punticos de participación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con esta parte. Con esta parte vamos a dejar hechos estos dos ejercicios y espero que a las 2:45, casi 3 de la tarde, podamos iniciar el siguiente propósito. Entonces vamos a centrarnos en este ejercicio de acá. Una persona se encuentra observando la punta de una torre de electricidad con un ángulo de elevación de 24 grados. Al acercarse 9 metros, ahora la observa la punta de la torre, obviamente, con un ángulo de elevación de 45. Voy a cambiar aquí este ángulo. Y pues si usted solo hizo el dibujo, es solo cambiar ese 45 por este otro ángulo. Listo, voy a colocar ángulo de 48. ¿Cuál es la altura de la torre de electricidad? ¿Cuál es la altura de la torre de electricidad? ¿Listo? No sé si alguien hizo el dibujo, y si no lo hicieron, pues no se preocupen. ¿Alguien lo hizo? Yo, profe, ¿se acuerda que lo mostré en la clase pasada? Ah, De no, la torre. sí, pues no, espérame a ver ¿Lo si vuelvo a mostrar? sí, porfa, si lo tienes ahí, sí. Sí, profe, acá lo tengo, ya lo mostré. Ok, entonces tenemos la persona, combina 9 metros, 90 grados. Perfecto, listo. Es solo cambiar ese 45 por 48, ¿vale? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces sí, efectivamente ese va a ser el dibujo. Ese va a ser el dibujo. Entonces vamos a replicar lo que puso el señor Ramírez. Entonces el señor Ramírez puso su torre por acá, perdón. Puso su torre por acá de electricidad. Vamos a colocarla aquí. La torre de electricidad. Revisemos, esa torre de electricidad tiene como unas X, ¿no? Como algo así. Unas líneas ahí. Sí, pero como unas X. Eso. Todo pues obviamente debe tener como un suelo. Como un suelo, entonces vamos a colocar nuestro suelo. Vamos a colocar nuestro primer punto, el primer punto que puso el señor Ramírez, entonces estaba como por acá. Luego ese punto se mueve hacia adelante porque se está acercando. Se acerca a 9 metros, entonces vamos a colocar el otro punto por acá. Y aquí tendríamos entonces primer punto, segundo punto. Como la persona está observando la punta de la torre, entonces vamos a generar esas líneas de observación. Bien, el señor Ramírez puso por acá el ángulo de 24, que es el primer espacio, el primer momento, y puso por acá el ángulo de 48, que ese sería el segundo momento. La distancia que hay de punto a punto, ¿sí? La distancia que hay de punto a punto es de 9 metros, porque sabemos que él se acercó 9 metros, ¿sí? Se acercó 9 metros. Y con esos datos tocaba hallar la altura de la torre.
O sea que la altura de la torre es la variable o pues la incógnita x. ¿En dónde está el ángulo de 90? Acordémonos que la altura de la torre tiene que ir por dentro de ella y el ángulo de 90 tiene que estar por acá. Sí, ahí está el ángulo de 90. Y ahí estaría como nuestro ejercicio. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es la idea? La idea es poder solucionar este ejercicio a partir de todo lo que nosotros sabemos ya de razones trigonométricas, de triángulos rectángulos y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, no sé si nosotros alcanzamos a sacar el sistema de ecuaciones que sale o no alcanzamos a hacer nada de eso. No, profe, nada. Listo, listo, vale, no se preocupen. Bien, entonces pónganle cuidado. Necesito que revisen que se están generando dos triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo que está acá, podríamos colocarlo así como en azulito. Ese triángulo rectángulo que está acá. Listo, ese es uno de los triángulos rectángulos que se está trabajando. Y el otro triángulo rectángulo que se está trabajando es el más grande, ¿no? Entonces, el que vaya hasta la punta, ¿no? Hasta la punta. Entonces ahí tenemos los dos triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, a partir de esa información, de esos dos triángulos rectángulos, necesitamos sacar lo que se llama un sistema de ecuaciones. Y les voy a decir por qué. Así como se muestra el ejercicio, para poder solucionar este triángulo, solo tenemos un dato. Y para poder solucionar el triángulo más grande, también solo tenemos un dato. Es más, ese 9 no se puede tomar como dato, porque tendrían que darles todo el lado completo, no solo una parte. Por eso es que solucionarlo así de manera individual, triángulo a triángulo, no va a ser posible. O sea que vamos a tener que sacar una ecuación para el triángulo pequeño y otra ecuación para el triángulo más grande. ¿Cuál es la idea de poder sacar ese sistema de ecuaciones? Que cada una de las ecuaciones trabaje las mismas dos variables. Hay una variable que ya está definida, que es x. ¿Por qué x va a ser una de las variables? Porque si se dan cuenta, en el triángulo pequeño y en el triángulo grande, x es común para los dos triángulos, ¿no? X es el mismo valor para el triángulo pequeño que para el triángulo grande. Ahora, estamos trabajando, o por lo tanto el ejercicio le está dando un pedacito, vea, un pedacito de todo este cateto, ¿sí? Si estamos trabajando los ángulos de referencia aquí abajo, ¿cómo se llamaría este cateto? Adyacente. Adyacente, ¿cierto? Adyacente. ¿Y el x quién sería? ¿Qué cateto? El opuesto. El opuesto. ¿Cuál es la razón trigonométrica que relaciona cateto adyacente y cateto opuesto? Tangente. Tangente, correcto, tangente. Entonces, presten atención. En el triángulo pequeño tenemos x, pero no tenemos el cateto adyacente. Sin embargo, si lo trabajamos como variable, entonces ya no lo podríamos llamar x. ¿Cómo lo tendríamos que llamar a este cateto? Y. ¿Listo? Vamos a llamarlo y. Entonces lo llamaremos y, lo que va de aquí hasta acá. ¿Listo? Y pues nosotros ya sabemos que de aquí hasta acá valdría 9. Bien, ojo, en el triángulo azul, habíamos dicho que vamos a sacar una ecuación a partir de tangente. Entonces vea, en el triángulo azul sale la ecuación, tangente de 48 es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, a x sobre y. Tendríamos la primera ecuación. Obviamente esa ecuación tiene dos incógnitas, es imposible solucionarla, o encontrar una solución única, ¿sí? Es imposible solucionarla hasta ahí. Entonces lo que necesitamos es otra ecuación. ¿De dónde va a salir esa otra ecuación? Pues del triángulo grandote, ¿sí? Del triángulo grandote. ¿Listo? No sé si alguien se quiera lanzar a decirme cómo queda esa ecuación del triángulo grandote. Yo. ¿Quién? Creo que escuché a un muchacho. Cabezas, profe. Sí, señor Cabezas, ok. Ya después habla la señorita Peláez, si no estoy mal, creo que fue. Listo, señor Cabezas, ¿cómo queda? Sería tangente de 24 Tangente de 24, es igual a x sí, sobre y más 9. sí señor. Perfecto. Entonces, des en cuenta que en este otro triángulo grande el ángulo de referencia ya es 24, el cateto opuesto sigue siendo x, y el cateto adyacente ya no es solo y, es y más 9, vean, y más 9. Y ahí tendríamos
nuestro sistema de ecuaciones, porque si se dan cuenta tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, al tener dos ecuaciones con dos incógnitas, nosotros tendríamos que solucionar a partir de algún método que usted aprendió el año pasado. O sea que vamos a hacerle el honor al teacher Germán, para los que estuvieron con el teacher Germán, de implementar uno de los métodos de solución. ¿Cuáles son los métodos de solución de sistemas 2x2 que usted conoce? Igualación, sustitución. Igualación, sustitución, igualación, graficación y eliminación. Uy, espere. Son tres algebraicos. Eliminación, falta de eliminación. Listo. Ahí está. Y faltaría la de graficación, que ya es otro término. El método gráfico. Un sistema. Está el método gráfico y está el método por determinantes. Pero los procesos más sencillos son los algebraicos. Para este tipo de ecuaciones son los algebraicos. Entonces, igualación, sustitución y eliminación. El de eliminación es el mismo de sustracción, ¿sí? O el de... Sí, si no estoy mal, el de eliminación también tiene el mismo nombre de sustracción. Algunos lo conocen como sustracción. Listo. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones. ¿Cuál de los tres se acomoda más para solucionar este ejercicio? Igualación. Igualación, correcto. Entonces, al hacer igualación tendríamos que acordarnos del paso a paso. Yo sé que yo no soy tanto de primer paso, segundo paso, tercer paso, porque esto lo tendríamos que sacar de manera intuitiva, pero algunas personas necesitan ese paso a paso. El primer paso les voy a comentar, vamos a hablar de igualación, porque de pronto hay varios que no se acuerdan cómo implementar igualación. El primer paso es despejar una variable en ambas ecuaciones. Ese es el primer paso, despejar una variable, o sea, la misma variable. En realidad no es una variable, sino la misma variable. Despejar la misma variable en ambas ecuaciones. El segundo paso es igualar los resultados, ¿sí? Y el tercer paso es despejar la segunda variable. Usted despejó una a la primera, ¿sí? En la primer paso. O sea que al despejar la primera le va a quedar los resultados van a estar igualados, ¿sí? Los resultados van a estar igualados, pero van a estar en función de la otra variable, que usted no despejó. O sea que le va a quedar aquí una ecuación, en el tercer paso le va a quedar una ecuación con una incógnita. Por eso es que va a ser bueno hacer la cuestión de igualar. Entonces, ese es como el paso a paso. Y usted va a tener que identificar cuál es la variable que se puede despejar más rápido en estas dos. ¿Cuál es? X. X, correcto. X. Entonces, vamos a llamar esto la ecuación 1 y esto la vamos a llamar la ecuación 2. ¿Listo? Entonces, el primer paso le dice que la ecuación 1 y en la ecuación 2 hay que despejar la misma variable y ustedes me dijeron que van a despejar X. Listo. Entonces, tangente de 48 igual a X sobre Y. ¿Cómo queda el despeje en la primera ecuación? Tangente de 48 por Y es igual a X. Sí, señorita Peláez, muchas gracias. Tangente de 48, el Y que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces por Y es igual a X. Perfecto, ese sería el primer despeje. Muy bien. Esperen un momentico. Listo. ¿Y cómo queda el despeje en la segunda ecuación? Tangente de 48 Y más 9 es igual a X. No, no es 48. De 24. Tangente de 24 por ¿cuánto? Y más 9. Ok. Tengan en cuenta que cuando ustedes pasan a multiplicar un binomio, todo el binomio tiene que estar dentro de paréntesis, todo el binomio. Y eso va a quedar igualado a X. Perfecto. Ya tenemos en la ecuación 1 y en la ecuación 2 despejado X. Pasamos a multiplicar cada uno de los denominadores. Y ya. El segundo paso es igualar.
el segundo paso es igualar, o sea, lo que me dio acá lo igualo con lo que me dio acá. Si x es igual a esto y x es igual a aquello, entonces esto es igual a aquello, ¿sí o no? Esto es igual a aquello. Entonces tendría usted que igualar los resultados. Aquí usted tendría que tangente de 48 por y es igual a tangente de 24 por y más 9. Yo les recomiendo una cosa. Bueno, dejémoslo así, aunque pueden trabajar la y tanto al inicio como al final de la expresión. O sea, tangente de 48 por y es lo mismo que y tangente de 48. ¿Listo? Es lo mismo. ¿Qué le queda más cómodo a usted? Pues ahí usted mirará cuál es la manera de que lo entienda mejor. ¿Listo? Bien. Y lo que obtenemos acá en este segundo paso, lo que obtenemos acá es una ecuación con una incógnita. Entonces, al ser una ecuación con una incógnita, ya se puede despejar la segunda variable, que en este caso es despejar y. ¿Listo? Despejar y. Ahora, de aquí en adelante sí necesito su ayuda. A ver, ¿cómo hacemos para despejar y? Porque aquí hay una y y por acá hay otra y. ¿Cómo hacemos para...? Lo más sencillo es pasar ese tangente de 48 al otro lado a dividir. Un lado y en las Y. Letras con letras y tangente con tangente. Y la y del otro lado pasarlo a donde está la otra y. Listo. Voy a hacer lo que ustedes me dicen y se van a dar cuenta de algo. Acabo de hacer lo que ustedes me dijeron. ¿Y ahora qué hacemos? Creo que se complicó la cosa. ¿Sí? ¿Pasar el 9 al otro lado a restar? ¿El qué, perdón? El 9 al otro lado a restar. No se puede. ¿Sabe por qué no se puede? Porque está siendo afectado por la división. Y está siendo afectado por la división, o sea que no se puede pasar directamente a restar. Entonces yo les voy a decir la verdad. Así se complica el asunto, o sea que necesitamos hacer otro procedimiento distinto para despejar esa y. Y yo les voy a decir cuál es. Ojo, no significa que esto esté mal hecho. Este despeje pues está bien, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo decirlo? No se va a poder despejar y por este camino. Es inconcluso. Sí, no se va a poder despejar o queda inconcluso el asunto. Entonces les voy a mostrar algo. Cuando ustedes tengan una variable dentro de un paréntesis, para poderla despejar van a tener que quitar el paréntesis, o sea que aquí van a tener que hacer lo que se llama la distributiva, ¿sí? Entonces le queda acá tangente de 24 por y más tangente de 24 por 9, ¿sí? O 9 tangente de 24, ¿sí? Y aquí pues le va a quedar tangente de 48 por y. Yo necesito que ustedes revisen que aquí en esta ecuación solo hay tres términos, vean, 1, 2 y 3, porque la multiplicación lo que hace es unir términos. Entonces tendríamos tres términos. Todos esos tres términos están sumando, vea, suma y suma. ¿Listo? ¿Cuál sería el siguiente paso para despejar y? Hacer las respectivas multiplicaciones. No. Calcular las tangentes. ¿O pasar el tangente de 48 por y a dividir? No. ¿O al otro lado? Pasar la tangente de 24 por y al otro lado. Sí, A restar. ahí está el asunto. Pues acuérdense que cuando uno tiene que despejar, pues pasa las y a un lado, los números al otro, ¿cierto? Entonces todo este término tiene y, o sea que todo este término lo pasamos al otro lado. O sea que este sigue igual, tangente de 48 por y sigue igual. El que pasa aquí sería todo este término a restar, ¿no? Porque todo este término está sumando, entonces pasa a restar tangente de 24 por y. ¿Listo? Bien, y en el lado derecho pues queda tangente de 24 por 9. ¿Vale? No me gusta colocarlo así, entonces voy a colocar 9 tangente de 24. ¿Listo? Que es lo mismo, ¿no? Porque es una multiplicación. Es lo mismo, 9 tangente de 24. Bien, ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Si el siguiente paso es unificar estas y, porque hay dos y, ¿cómo hago para unificarlas? Pasar las tangentes a dividir al otro lado. No, pero antes de eso toca hacer algo. Hay que calcular las tangentes. Calcular las tangentes. Unir las tangentes, ¿no? Esa es otra cosa, o sea, calcular las tangentes, pero acuérdense que entre usted calcule, o sea, antes de dar el resultado, usted calcula cosas, se va a empezar a desviar de la solución exacta.
Hacer la operación en el lado derecho. Lo mismo, si tú calculas esto antes de darles la solución, se están desviando de la operación exacta. Vean la pregunta que estoy diciendo. ¿Cómo hacer para que esta y se vuelva una sola? Restándolas entre las dos tangentes. Restándola, sí, pero entonces, a ver qué les digo yo. Hay un proceso muy sencillo que se llama factor común, ¿no? ¿Qué tienen en común esto y esto? Las yes. Que son múltiplos de 12 y tienen tangente. No, lo de múltiplo de 12 no se va a poder. Ya les digo Bueno, por pues qué. también en Y. Porque es que están dentro de la función tangente y la función tangente no es lineal. Entonces vamos a tener que trabajar solo con los factores. O sea que ellos dos, todos estos términos tienen en común solo y, ¿cierto? Y. Entonces y es factor común de qué. Y ahí es donde se unificó la y. Vea. ¿Qué le falta a y para ser tangente de 48y? Tangente de 48. Listo. Y pues esto da menos, entonces menos. ¿Qué le falta a y para ser tangente de 24y? Tangente 24. Tangente 24. Listo. Y esto sigue igual. No se vayan a complicar con decimales porque pues eso es perder el tiempo, vea. Ahí ya quedó. Ahora, ya para despejar y, ¿qué hacemos? Para que quede solita. Como los tangentes están multiplicando, se pasan al otro lado Sí, correcto, pasan del otro lado a qué? a dividir. A dividir. Entonces, efectivamente, vea. Todo este término está multiplicando, o sea que todo este término pasa a dividir. Entonces queda tangente de 48 menos tangente de 24. Todo, absolutamente todo pasa a dividir, vea. Pum. Paso a dividir todo el término porque todo el término está multiplicando. Y listo. Vea, acabamos de encontrar y. Aunque y, ojo, aunque y no era directamente lo que necesitábamos, y me va a permitir encontrar x. ¿Sí me hago entender? O sea que en algunos ejercicios van a tener que encontrar algo antes para poder encontrar lo que directamente está pidiendo el O sea ejercicio. que... Ay, perdóneme. Entonces, Siga hablando. Entonces, ¿cuánto les da y con esto? O sea, ojo porque esto toca colocarlo bien en la calculadora. Para los que tienen calculadora de las viejitas, van a colocar 9 tangente de 24 dividido y abren paréntesis y cierran acá. Si no colocan ese paréntesis no les va a dar bien y obviamente la calculadora tiene que estar en degrees. ¿Listo? Debe estar en degrees. Bien, dígame cuánto les dio. 6.02. 6.02. ¿Listo? 6.02. Acabamos de encontrar, ojo porque en contexto lo que acabamos de encontrar es la distancia de aquí hasta acá. 6.02. ¿Listo? 6.02. Pero y me va a permitir encontrar x. ¿Cómo hacemos para encontrar ese x? Sumar y más 9. No. Reemplazar. Reemplazar, ¿cierto? Reemplazar. ¿En dónde la reemplazamos? En la ecuación de tangente de 4. Y en la otra se reemplaza el resultado que nos dio en y. La primera que es más Correcto. fácil. Vea, para algo servían estas ecuaciones. ¿Quién habló ahí al final? Los dos chicos que ahí. ¿Quiénes hablaron ahí al final? Perro. Ferro y quién más. Moreno. Ok, listo. Entonces, efectivamente para eso sirven estas dos ecuaciones. Usted coge y la reemplaza en alguna de las dos. ¿En cuál de las dos es más fácil? Pues en la primera. Entonces usted dice, bueno, entonces x es igual a tangente de 48, perdón, tangente de 48 por y. ¿Listo? Y eso usted lo coloca en la calculadora. Acuérdese que tangente cuando usted lo coloca en la calculadora, ella misma le abre paréntesis. Entonces cierra acá y multiplica por y. Eso me dio 6.68 metros en este caso. En este caso serían 6.68 metros. Perfecto. Y ya obviamente entrándonos en el contexto, entonces usted qué tendría que decir que cuál es la altura de la torre. La altura de la torre eléctrica es de 6,68 metros. Listo, eso sería todo, ¿vale? Eso sería todo. Entonces, por favor, desen cuenta del proceso. Estos ejercicios son los llamados ejercicios nivel 3. Los nivel 3, ¿por qué? Porque hay que conjugar, hay que mezclar dos ecuaciones. Despejar.
dos ecuaciones con dos incógnitas, o sea que los ejercicios en donde usted tenga que solucionar a partir de sistemas de ecuaciones son los de nivel 3. Los otros que hicimos las clases anteriores, des en cuenta que salían directamente de razones trigonométricas, teníamos dos datos y ya con los dos datos podíamos solucionar cualquier parte del triángulo. En cambio en esta no, porque teníamos que sí o sí identificar dos ecuaciones con dos incógnitas para poderlo solucionar. Esto es lo que se conoce como ejercicios nivel 3 de razones trigonométricas. ¿Qué hay más ejercicios? ¿Cómo son los 5? No, sí, obviamente hay ejercicios mucho más complicados, mucho más complejos, pero estarían adentrándose en sistemas 3x3 o en sistemas un poco más complejos, ¿sí? Hay que analizar un poco más, pero solo vamos a tener tiempo para analizar los de nivel 3, porque acuérdense que nosotros vamos a tratar de solucionar triángulos de otro tipo, no solo rectángulos, ¿sí? No solo rectángulos. Entonces, sí señor. O sea que solo vamos a tocar hasta el nivel 3 y ya, Sí. vamos a pasar de ahí, ¿cierto? Sí señor, nivel 3. Pero entonces les voy a dejar este ejercicio y uno final para la casa, para que ustedes lo puedan solucionar. Para este ejercicio sí necesito que entre todos saquemos el dibujo. No lo vamos a solucionar hoy, pero sí por lo menos el dibujo. ¿Listo? Entonces necesito que vuele esa imaginación con todo lo que está diciendo acá, ¿vale? Entonces, presten atención. Dice, una mujer se encuentra al frente de una pintura de arte observando su belleza. Con un ángulo de elevación de 38 grados, observa la parte superior del marco de la pintura, mientras que con un ángulo de depresión de 24 grados observa la parte inferior del mismo. Si la parte superior de la pintura está a 190 centímetros sobre el suelo y la parte inferior del cuadro está a 30 centímetros sobre el suelo, sobre el mismo suelo, ¿cuál es la altura de la mujer y a qué distancia se encuentra la mujer de la pintura? Entonces, es una situación, no es difícil de graficar, de dibujar, pero sí hay que ser muy cautos con todos esos datos que se están generando. ¿Listo? Lo primero que hay que dibujar es la señora y el cuadro. La señora y el Eso cuadro. es lo primero. Ok, pero la señora y el cuadro ¿vuelan? No, bueno, el piso entonces. Entonces el piso, listo. Entonces hay que graficar el piso. Entonces, todos de acuerdo que debemos colocar el piso. Listo. Ahí está el piso. Sí, ahí está el piso. Listo. ¿Qué graficamos más? La señora en la parte derecha o en la parte izquierda, dependiendo de cómo uno ¿Dónde? quiera. Sí, a donde usted quiera, listo. Entonces, ¿en dónde? En la derecha coloquémosle. Listo, en la derecha. Entonces vamos a colocar la persona en la derecha. Como yo no sé dibujar personitas, la vamos a trabajar con una estrellita así. Ahí están las dos piernas, las manos y la cabeza. Pero pues la vamos a hacer un poquito más delgadita, ¿no? Para que... Listo, ahí está la persona y la persona está en la parte derecha. Esperen un momentico que se me va a cerrar el programa. No sé por qué pasa esto. Esperen un momentico, lo vuelvo a abrir. Como que la memoria se llena y se cierra solo. Bueno, documentos, a ver, estamos en segundo periodo, matemáticas, acá, y estamos... ¿dónde estamos? Acá. Listo. Bueno, entonces ahí teníamos a la persona. Y vamos a colocar el cuadro en la parte izquierda. Nuevamente, bueno, esta persona tiene que estar ahí, listo. Nuevamente, el cuadro ¿vuela? No, Entonces, el cuadro está en una pared. En una pared, ¿cierto? Entonces debemos colocar una pared. Sí, una pared. Entonces podríamos colocar el cuadro por acá. Entonces en una pared acá. Listo. Entonces ahí hay una pared. Entonces vamos a colocar el cuadro. ¿El cuadro está sobre el suelo, está encima del suelo o está arriba del suelo? Encima del suelo a 30 centímetros desde la punta hasta el... Perdón. Colgado. Está colgado. Listo. 190 centímetros Está sobre el colgado, suelo. ¿cierto? Entonces Desde la está... parte superior. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos que colocar como el marco, ¿no? O sea, lo que uno ve en perspectiva es algo así, ¿no? Estamos viendo como un cuadro así como de lado. Y ahí está la pintura de arte. Obviamente esa es la pintura de arte. Tener en cuenta que nos están dando unas distancias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia que hay de aquí hasta acá abajo? 30.
Son 90 centímetros sobre el suelo, sí. Pero es la parte inferior. La parte inferior. Entonces, de la parte inferior hasta el piso, solo hay 30 centímetros, ¿cierto? 30 centímetros. Y la otra pregunta es, ¿cuánto hay desde la parte superior hasta el piso? 190, 190. restándole los 30 da 160. 190 centímetros, correcto. O sea, la distancia que hay de acá hasta acá, ¿cierto? Es de 190 centímetros. Y el señor Ramírez, ¿por qué lo restó? ¿Para qué lo resta? No, porque leí mal, porque yo creía que, o sea, si uno lo pone matemáticamente en otro caso, No, pero ahí digamos pero que, ¿por qué que de la duda? punta hasta el piso ¿Por qué hay duda? una Si lo que hizo distancia está máxima, bien, ¿no? ¿no? Lo que hizo está bien, ¿Cómo sino que así? simple... Sí, porque... Controla lo que mide el cuadro. Claro. No, pero que, y ¿Por qué duda? entonces, ¿Por qué duda de lo que sabe, no? Pues sí, no simple y sé, sencillo. profe, no sé, yo soy así, todo raro. Efectivamente, si usted suma a 190 le resta 30, pues va a encontrar lo que mide el cuadro, ¿sí o no? Eso es lo que usted acaba de encontrar. Entonces vamos a colocar acá que este cuadro mide 160 centímetros. ¿Listo? El cuadro mide 160 centímetros. Listo. Espero que se entienda ahí que el cuadro es el que mide 160 centímetros. Bien. Ya creo que hemos colocado algunos objetos, pero falta colocar las líneas de observación. Entonces, ¿las líneas de dónde a dónde van? A ver. Desde la punta hasta desde la los cabeza ojos. de la persona. Señor Yepes, cuénteme. Desde los ojos de la personita hasta la punta del cuadro y desde también los ojos de la persona hasta la parte del cuadro, la parte Listo. inferior del cuadro. Listo, sí señor. Entonces aquí tendríamos esto. Tendríamos esto. Ok, listo. Entonces, espera un momentico. Ok, bien. Entonces tenemos las dos observaciones. Pero esas dos observaciones no podríamos colocar los ángulos sin alguna otra línea. La línea de la mitad que divide En los el dos. centro. La línea, ¿cómo se le llama esa línea? La línea horizontal. La línea horizontal, correcto. Entonces tendríamos que pasar esa línea horizontal. ¿Vale? Entonces espera un momentico que se quedó como... Ahí está, ahí quedó bien. Ahí tenemos la línea horizontal. Acuérdense que la línea horizontal es una línea de referencia. Como es una línea de referencia, se la podríamos colocar punteadita. ¿Sí? Punteadita. Es una línea de referencia. Ahora, con esa línea de referencia, ahí sí podemos colocar los ángulos, ¿no? Entonces, el ángulo que queda acá hacia arriba, ¿cuál es? ¿Cuánto mide? Ah, espere que no les... Ahí está. ¿Cuánto mide? 38 grados. 38. 38 grados. ¿Y cuánto mide este ángulo de aquí abajo? 24 grados. 24. 24. Ahí está hablando Pinto, ¿cierto? ¿O quién es el que está hablando? Yo, profe. Jiménez. Jiménez, perdón. Ahí sí, si me equivoco me corrigen, porfa. Entonces ahí estaba hablando era Jiménez, listo. Jiménez y Peláez, ¿cierto? Ahí estaban hablando. Listo, bien, perfecto. Entonces ya tenemos todas los datos, ¿sí? Los datos. Ahora lo que necesitamos es ubicar las incógnitas, ¿sí? Ubicar las incógnitas. Entonces, vamos a iniciar con la segunda pregunta. ¿A qué distancia se encuentra la mujer de la pintura? De todas esas distancias, ¿dónde está esa incógnita? En el cateto adyacente. Uy, pero es que yo veo por ahí... En la trecha. Bueno, en el piso, desde la pared hasta la pierna de la persona. Bueno, está bien, efectivamente, pero entonces... También se puede tomar desde el cuadro hasta... De la línea horizontal, ¿no? Sí, es la línea horizontal, ¿no? Es la línea horizontal. ¿Algo, profe? Es esta línea horizontal que efectivamente coincide con la de aquí hasta acá, ¿no? De aquí hasta acá. Pero bueno, vamos a trabajarlo directamente con la línea horizontal. ¿Listo? Con la línea horizontal. Entonces, vea, ¿a qué distancia se encuentra la mujer de la pintura? Esa es una incógnita. Y al ser incógnita, entonces, ¿cómo llamamos a esta distancia? X. X. Correcto. X. Porque es una incógnita. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuál es la altura de la mujer? ¿Cuál es la altura de la mujer? Entonces, para poder hallar la altura de la mujer necesitamos encontrar un pedacito. ¿Quién podría identificar ese pedacito? Los 30 centímetros son como
Esa es una Una parte, parte. ¿no? Esa es una parte. ¿Y cuál Sí. es la otra parte que tocaríamos encontrar? El cateto adyacente del triángulo que se formó por la vista de degradación. Pero no es La el altura de la adyacente. pared. Pero no es la Altura de adyacente. la pared. La línea horizontal. La línea horizontal es X. La altura de la pared es 190. Tendríamos que hallar el pedazo El del cateto cuadro. opuesto. El Señorita, cateto opuesto del... señorita Peláez, ¿cómo? El pedazo del cuadro que hace la línea horizontal con la cabeza de la persona y más los 30 centímetros, ¿no? El Ok. ángulo de presión. Sí, o sea, yo trato de entenderte, señorita Peláez, desde la horizontal Al piso. hasta el piso. Sí, pero es que sí, es hasta el piso. Sí, ok, esa sería como la altura, ¿cierto? Pero, Ya. pero es que ya Toca tenemos... hallar toca hallar lo que falta desde la línea horizontal hasta donde como hasta abajo del todo el cuadro, porque ya tenemos 30 centímetros Sí, que es de correcto. la parte inferior del cuadro hasta el piso. Sería hallar el cateto opuesto del ángulo de 24 correcto. grados. Ok, pero entonces que- ahí... sí. Pero ahí ya tenemos el cateto puesto de los dos, ¿no? Sí, yo, Que sería bueno, la mitad de 160. A pues ver, no sería la mitad que estás viendo ángulo. No es la mitad, no es la mitad porque se está viendo ángulos Ah, no, sí, distintos. sí. 1 y 2, los triángulos no están divididos en el mismo. Sería un Equivalencia. cuarto, más o menos, un cuartico. vea, des en cuenta de todo lo que está pasando y me parece muy interesante que ustedes mismos estén debatiendo sobre el asunto. La matemática también sirve para debatir, no solo las ciencias humanas. Ustedes empiezan a debatir aparte de procesos, procedimientos y razonamientos, ¿sí? Y razonamientos. Me acaban de decir que es el cateto opuesto del triángulo de abajo, que es la distancia que hay de la horizontal hasta la parte inferior del cuadro. Todo eso coincide, como usted lo quiera revisar, pero en lo que también debemos coincidir todos es cómo vamos a llamar entonces a este pedacito. Coloquémosle Y. ¿Y? Pues Y, ¿sí? Porque es una incógnita. Es más, si usted encuentra Y, pues va a encontrar la altura de la persona, ¿no? Porque es solo sumarle 30. Por ahí llegaron a esa conclusión, ¿no? Por ahí llegaron a esa conclusión. Entonces, efectivamente, vamos a llamar a este pedacito Y. ¿Listo? A este pedacito, pues, mide Y. Bien. A ver, ¿qué es lo que pasa? Yo me imagino que ustedes ya se dieron cuenta que estamos trabajando dos triángulos rectángulos, ¿no? Un triángulo acá y otro triángulo acá. O sea, un triángulo de arriba y el triángulo de abajo. Necesitamos sacar dos ecuaciones con esos dos triángulos para sacar nuestro sistema de ecuaciones. Ya tenemos que uno de los lados es X, el que es común. Si este pedacito vale Y, ¿cuánto vale este pedazo de aquí arriba? La suma entre y esa. No, es solo este pedacito. X más Y. Solo estoy pidiendo este pedacito. No, X más Y, no, eso daría mucho. Otra letra. Coloquémosle Z. Z y sería Z menos Y. 60 menos Y. No. A ver, bueno, está bien. O sea, digamos que ustedes me dijeron que la distancia del centro hacia... 160 menos Y. Ah, ¿quién dijo eso? 160 menos ¿Quién dijo 160 menos Y? Ferro. primero. Perro. Ok, efectivamente 160 menos Y, vea. Todo esto mide 160 y este pedacito mide Y. O sea que este pedacito de la mitad hacia arriba queda 160. Bueno, en realidad no sería mitad, sino desde la horizontal hacia arriba sería 160 menos Y. Sí, para las personas que comentaron de que no era la mitad, efectivamente no es la mitad porque los ángulos son distintos, ¿no? Los ángulos son distintos, entonces efectivamente no podríamos decir que esto es 80 y 80 porque no es la mitad. ¿Listo? No es la mitad. Bien, para terminar este ejercicio, no es para terminarlo, sino para dejarlo enunciado y ustedes los puedan hacer en la casa, necesito que me digan cuáles son las dos ecuaciones que salen. Las dos ecuaciones, o sea, el sistema de ecuaciones 2×2 para poderlo dejar expresado y ustedes lo puedan hacer en su casa. A ver, ¿cuál sería una ecuación? Una tangente, o sea, la del triángulo chiquito de 24. Tangente 24 es X sobre igual Y. a X sobre Y. No, No, Y sobre X. 18 Y es sobre igual. X. Y sobre X. A ver, si se dan cuenta en el triángulo de abajo, el ángulo de referencia es de 24, el cateto opuesto es Y y el cateto adyacente es X. Por eso es Y sobre X. ¿Listo? Es Y sobre X. Perfecto. Otra persona aparte de Ramírez que me diga la otra ecuación. Tangente de 38. Tangente de 38, sí señor Ruiz.
es igual a 160 menos y sobre x. Perfecto. Perfecto. Entonces ahí, des en cuenta que ya tenemos nuestro sistema 2×2. Ya lo tenemos. O sea que ahí es donde usted va a Pero, aplicar. Sí, señor. profe, no es lo mismo yo decir que Y sea el adyacente. Que Y sea el adyacente. No, porque ahí tendría que encontrar el otro ángulo. Entonces, dependiendo. Si usted lo quiere hallar, pues allá usted. Y lo puede trabajar como el cateto adyacente. Pero tendría que trabajar el ángulo de referencia como el de acá o el de acá. ¿Sí? Porque el cateto ahí ya entonces Y sería el cateto adyacente, ¿sí se da cuenta? Y, pero O sea que siempre el ángulo que nos den siempre va a ser lo opuesto. no, siempre el ángulo que nos den es el ángulo de referencia. Y a partir del ángulo de referencia usted revisa quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. A ver, póngale cuidado. Es que, por ejemplo, en otros décimos me dijeron, profe, y yo no puedo hallar este ángulo, pues porque yo le puedo decir que ese ángulo mide, ¿cuánto fue que me dijeron? 42. ¿Qué? 42 no, sino 52. Y yo le digo, claro que si usted puede trabajar con el ángulo que a usted se le plazca. Si usted trabaja con el ángulo de 52, pues ¿quién es el cateto opuesto? X. Y el cateto X. adyacente es 160 menos Y. Pero es que si usted trabaja este ángulo de referencia, ya le cambian las ecuaciones. ¿Va a llegar a la misma solución? Sí, efectivamente va a llegar a la misma solución. Pero de usted depende cuál va a ser su ángulo de referencia. Yo, por ejemplo, le puedo decir que no hay necesidad de hallar esto, porque ya tiene un ángulo de referencia. ¿Sí? Entonces, para no darle largas al asunto, ahí está el sistema de ecuaciones. Ahí está el Profe. sistema. Sí. Es que hay algo que yo no entiendo. O sea, en la tangente el que va arriba es el adyacente, ¿cierto? No. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vea, en el triángulo de abajo, el ángulo de referencia es 24. ¿Cuál es el cateto opuesto? Y. Véalo, ahí está, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ah, ya. ¿Listo? Listo, sí, ya. Gracias. Listo, todo bien. Bueno, entonces, voy a dejar de tarea. Ojo, no quiero que ahorita se pongan a hacerlo ahí y no presten atención a la clase. Voy a dejar de tarea que ustedes solucionen este sistema de ecuaciones y obviamente si usted soluciona quién es X y quién es Y, entonces ya puede encontrar la altura de la mujer y ya puede encontrar la distancia de la pintura, de la distancia de la mujer a la pintura. ¿Listo? Entonces voy a dejar ese como de tarea. El que quiera, ojo, el que quiera en la próxima clase retroalimentar su proceso, decirnos, profe, vea, me dio tanto, con muchísimo gusto, ya hay unos punticos de participación, ¿listo? Pero es que tiene que exponerlo, ¿sí? Tiene que exponerlo. Y el otro punto, voy a dejar otro puntico, este puntico que viene, es sencillo, la vaina es poderlo interpretar bien, póngale cuidado. Voy a darle esto se llama ejercicios de geometría, geometría y trigonometría al mismo tiempo, póngale cuidado. Yo le voy a dar un triángulo a usted. Y en ese triángulo entonces yo le digo, en ese triángulo yo le voy a dar esta división, ¿sí? Yo le voy a dar esta división y le voy a decir lo siguiente. Este ángulo mide alfa. Ese ángulo mide alfa. Y este otro ángulo de acá también mide alfa. ¿Listo? Solo este ángulo, ojo, solo este ángulo, ¿vale? Mide alfa. Y también le voy a decir que de acá hasta acá mide A. Y que de acá hasta acá mide 2 veces A. Ojo. De aquí hasta acá mide 2A. Y de aquí hasta acá mide solo A. Obviamente en escala eso está, yo sé que está mal hecho, pero ahí está, A y 2 veces A. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa? ¿Listo? Esa es la pregunta, o sea, tienen que darme un ángulo concreto. Ah, vea, profe, lo que pasa es que alfa mide 45 grados. Ah, profe, es que ese ángulo mide 38 grados. Me tienen que decir exactamente cuánto vale alfa. ¿Listo? ¿Cuánto vale alfa? Y pues como para colaborarles y todo el asunto, para hallar alfa necesitan trabajar
un sistema de ecuaciones, ¿no? Un sistema de ecuaciones en donde está alfa, en donde está a, porque salen dos triángulos rectángulos, ¿no? Dos triángulos rectángulos, y van a tener que trabajar otra variable. Esa otra variable yo se las voy a dar para que se les facilite el asunto. Van a tener que trabajar esta altura de este triángulo como x. ¿Listo? Esta altura de x, esto vale 2a, esto vale a. El que encuentre alfa y me diga, profe, vale tanto, ahí también tendría unos puntos de participación. ¿Listo? Entonces dejamos esos dos ejercicios para que ustedes los puedan realizar en un ratico, ¿no? No les estoy diciendo que se queden toda la noche haciéndolos porque no es la idea. Esos tienen que salir rápido, en 10, 15 minutos, ¿vale? El que pueda, el que lo quiera hacer, mañana lo revisamos, lo retroalimentamos. ¿Listo? Entonces si quiere, porque es que yo me demoro un poquito enviando los PDF, si quiere sáquele foto a eso. O pantallazo o algo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos. Vea, les comento, ya con esto terminamos el tema de la solución de triángulos rectángulos a partir de las razones trigonométricas y sistemas de ecuaciones y todo lo demás. Ya vamos a entrar en detalle a otro tema muy interesante, que es una herramienta matemática mucho más poderosa que las razones trigonométricas. Más poderosa que las razones trigonométricas, imagínense. Entonces, vamos a hablar de nuestro siguiente propósito. Bien, aquí está. Ok, ojo que tienen el micrófono abierto. De pronto. Erwin. Listo. Bien. Vamos a iniciar entonces nuestro siguiente tema. El siguiente tema es como lo más importante de esta primera sesión, que es la solución de los triángulos oblicuángulos. ¿Sí? La solución de triángulos oblicuángulos. Entonces estoy con décimo C. Listo. Ok, entonces. Oblicuángulos eran aquellos que no tienen nada en común, ¿no? Uy, no, es distinto a lo que es triángulo escaleno. Esa es otra definición, pero es muy sencilla. Ya lo explicamos, a ver qué es esa vaina. Entonces vea lo que dice. Vamos a caracterizar los triángulos oblicuángulos y abordarlos desde sus elementos y propiedades a partir de su construcción y ejemplos, con el fin de demostrar el teorema del seno para solucionar triángulos de este tipo. Vea, entonces vamos a adentrarnos a lo que se llaman triángulos oblicuángulos y a lo que se llama el teorema del seno. Creo que por esta retroalimentación de la tarea anterior no vamos a alcanzar sino solo a hacer la construcción y ejemplos de triángulos oblicuángulos a partir de sus elementos y propiedades. Ya mañana en el siguiente bloque vamos a abordar y vamos a solucionar triángulos a partir del teorema del seno, que es mucho más potente que las razones trigonométricas. El teorema del seno es mucho más potente que las razones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, por favor, van a prestar mucha atención. Bien, entonces, hasta el momento usted sabe que todo lo que hemos solucionado es a partir de los triángulos rectángulos, ¿sí? De los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos usted sabe que se puede solucionar a partir del teorema de Pitágoras, de las razones trigonométricas, del teorema fundamental del triángulo y de la desigualdad triangular, ¿sí? La desigualdad triangular. Entonces todo eso usted lo debe tener en su cabeza. Para poder solucionar un triángulo rectángulo, yo le había comentado que para poder solucionar un triángulo rectángulo, usted mínimo debía tener dos datos aparte del ángulo de 90. Entonces usted siempre identifica el ángulo de 90. Y a partir de esto usted mínimo debía tener dos datos. Mínimo dos datos aparte del de 90. Entonces, que si a usted le daban lado y lado, o sea, si a usted le daban el cateto opuesto y la hipotenusa, o la hipotenusa del cateto adyacente, o los dos catetos, usted podía solucionar todo el triángulo. Entonces, si a usted le dan dos lados, se puede solucionar. Y también se podía solucionar si a usted le dan un ángulo y un lado. Lo que no se podía solucionar es cuando a usted le daban los dos ángulos, o sea, le daban alfa y beta. No se puede solucionar porque usted puede hacer este mismo triángulo, vea, usted puede hacer este mismo triángulo, usted puede colocar este triángulo más pequeñito, o sea, usted lo puede hacer en escala más pequeño, vea, en escala más pequeño, pero los ángulos siguen siendo, vea, la misma magnitud. Digamos que este es alfa y este es beta. Usted puede hacer un triángulo más pequeñito, o sea, a escala y con los mismos ángulos, o sea que cuando usted le dan los dos ángulos tiene lo que se llama infinitas soluciones, ¿sí? Infinitas soluciones.
Entonces, lo único que tiene, los casos que tienen única solución es cuando le dan a usted lado lado o ángulo lado. Estos dos sí tienen única solución. Y si se dieron cuenta, solo trabajamos estos dos casos, cuando le dan dos lados o un ángulo y un lado. Y a partir de esto, entonces usted aplicaba lo que era el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas, el teorema fundamental del triángulo y la desigualdad triangular. ¿Sí? Entonces el teorema de Pitágoras todo el mundo lo sabe, las razones trigonométricas también todas las saben. Acuérdense que el teorema fundamental del triángulo decía que usted sumaba, si usted suma alfa más beta y pues el ángulo de 90, pues tiene que darle 180, ¿sí? Ese era el teorema fundamental del triángulo. Y la desigualdad triangular le decía que la suma de dos lados, o sea, por ejemplo, el cateto opuesto más la hipotenusa tiene que dar más grande que el cateto adyacente, que el cateto adyacente más la hipotenusa tiene que dar mayor que el cateto opuesto, y que el cateto adyacente más el cateto opuesto tiene que dar mayor que la hipotenusa. O sea, la suma de los dos lados tiene que ser mayor al tercero. Esto es lo que usted aprendió a partir del teorema de las razones trigonométricas, a partir de lo que se llaman triángulos rectángulos. ¿Sí? Los triángulos rectángulos. Ahora vamos a aprender una herramienta mucho más potente que nos va a permitir solucionar cualquier tipo de triángulo, pero entonces nos vamos a fijar en lo que es completamente contrario a un triángulo rectángulo. Entonces, lo que es contrario a los triángulos rectángulos son los triángulos oblicuángulos. Triángulos oblicuángulos. ¿Listo? Si yo le estoy diciendo que los triángulos oblicuángulos son completamente contrarios a los triángulos rectángulos, entonces ¿cuál sería la definición? Es todo lo contrario a un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo definiría usted un triángulo oblicuo? Un triángulo que no tiene ángulo de 90 grados. Correcto. O ángulo diferente a 90 grados. Correcto, sí señor. Efectivamente esa sería la definición de triángulo oblicuo. Entonces los triángulos oblicuos son aquellos cuyos ángulos internos son distintos, cuyos ángulos internos no son ángulos rectos. Sí, o sea, ninguno de los ángulos internos del triángulo debe ser recto, deben ser distintos. Todos los ángulos deben ser distintos a 90. Todos los ángulos deben ser distintos a 90 grados. ¿Listo? Entonces, para ser un poco más detallado en el asunto, que un triángulo sea oblicuo no significa que sea escaleno. Ojo con lo que estoy diciendo, que un triángulo sea oblicuo no significa que sea escaleno. Voy a colocar aquí tres tipos de triángulos y ustedes se van a dar cuenta que pueden haber triángulos oblicuos. Por ejemplo, un triángulo equilátero es un triángulo oblicuo. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos son distintos a 90, ¿sí o no? Esto es un triángulo oblicuo. También puede haber un triángulo isósceles que es oblicuo, ¿sí? Profe, pero no por algo dicen que es que los oblicuángulos son los que tienen ángulos obtusos. No. Bueno, un ángulo obtuso. No, esos son los obtusángulos. Esos son los obtusángulos. ¿Listo? Los obtusángulos son los triángulos que tienen un ángulo mayor a 90 grados. Estos son los oblicuángulos, ¿listo? Los oblicuángulos, es otro tipo de definición. Bien, entonces, tenemos acá un triángulo isósceles. Vamos a decir que, por ejemplo, esto mide 75, que esto mide 75, o sea que esto debe medir 30, ¿no? Para sumar los 180. Esto también es un triángulo oblicuo porque todos sus ángulos son distintos a 90, vea, todos los ángulos son distintos a 90. Y pues efectivamente podríamos aquí trabajar lo que se llama los triángulos escalenos, ¿no? Entonces imagínense aquí un triángulo
un triángulo escaleno. Entonces, efectivamente, entonces digamos que esto mide, qué sé yo, 70 grados, que esto mide 60 grados, o sea, ¿esto cuánto tiene que medir? 50 grados. 50 grados, sí señor, 50 grados. Entonces, hay triángulos oblicuos que son equiláteros, hay triángulos oblicuos que son isósceles, o pueden haber triángulos oblicuos que son escalenos. Una cosa es ser un triángulo oblicuo y otra cosa es ser un triángulo equilátero, isósceles o escaleno, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que estas dos cosas no es que se relacionen de manera directa. Podemos tener cualquier tipo de triángulo que sea oblicuo. Lo único que debe cumplir es que ninguno de sus ángulos debe ser recto. Ninguno de sus ángulos debe ser recto, ¿vale? Bien, entonces, a partir de esta nueva definición de triángulo oblicuo, yo necesito que ustedes se aprendan lo siguiente. Voy a colocar aquí un triángulo cualquiera, pero bien, a ver, voy a colocar un triángulo cualquiera, vamos a colocar este triángulo. Notoriamente ese triángulo es oblicuo porque ninguno de los ángulos es de 90 grados, ¿cierto? Ninguno de sus ángulos es de 90 grados, este ángulo es mayor a 90. Entonces, para un triángulo oblicuo vamos a tener que nombrar los lados y los ángulos de otra manera, porque aquí ya nos vamos a olvidar de los catetos y la hipotenusa. Como no hay un ángulo de 90, no podemos saber cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente. No podemos saber, porque es que no los hay, ¿sí? Ni tampoco vamos a saber cuál es la hipotenusa, o sea que vamos a tener que bautizar los lados y los ángulos de otra manera, ¿sí? De otra manera. Entonces, póngale cuidado. Vamos a trabajar las primeras 3 letras del abecedario normalito en mayúscula, mayúsculas y en minúsculas. ¿Cuáles son las 3 primeras letras del alfabeto? Entonces, A, B y C. A, B y C en mayúscula vamos a trabajarlo como los ángulos, ¿listo? El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Vamos a trabajar aquí los ángulos. Y vamos a trabajar las mismas letras pero en minúscula para los lados. Entonces la letra A, la letra B y la letra C pero en minúscula para los lados. Ahora, usted puede ubicar donde usted quiera los ángulos, o sea que usted puede decir, por ejemplo, yo quiero que este sea el ángulo A, ¿sí? Para otra persona no, es que yo quiero que mi ángulo A sea este, listo, no importa, a donde usted quiera, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, digamos, que está así, listo, no me vaya a preguntar que si a favor de las manecillas en contra, no, lo que usted quiera lo coloca, ¿sí? Puede ser A, B, C o A, B, C, como usted quiera. Lo que sí viene ahorita con una regla son las letras minúsculas, porque el lado A va a ser contrario, va a ser opuesto al ángulo A. Entonces el lado A va a ser opuesto al ángulo A, o sea que aquí estaría el lado A. El lado B es opuesto al ángulo B y el lado C tiene que ser opuesto al ángulo C. ¿Listo? Entonces tenemos los ángulos a donde usted quiera, pero los lados vienen opuestos al ángulo correspondiente. Entonces A opuesto a A, B opuesto a B, C opuesto a C. ¿Listo? Muy importante bautizar los lados de un triángulo oblicuo de esta manera, porque si los ubica de otra manera, por ejemplo, alguno que se vaya así como de rebelde y me diga, no, es que yo quiero que este sea el C, este el B y este el A, pues no va a poder aplicar ni el teorema del seno ni el teorema del coseno. Lo que le dé el teorema del seno y el teorema del coseno le va a dar mal, ¿sí? Va a tener que llamar los lados de esta manera, de la única manera que yo les expliqué, ¿no? Contrario a los lados. Entonces aquí tendríamos A, aquí B y aquí C. ¿Listo? Contrarios a los ángulos y contrarios a los lados. Bien. Entonces, a partir de esta nueva notación, vamos a relacionar dos cosas. Ojo, dos cosas que me parecen muy importantes que ustedes sepan, ¿sí? Si se les olvidó, vamos a tener que repasar esto un poco más rápido. ¿Aló? ¿Sí alguien va a hablar? No, bueno, entonces rápidamente, entonces vamos a relacionar dos cosas. Ojo, vamos a relacionar dos cosas. Cuando la construcción, entonces vamos a construir o hacer construcciones
de construcción o es, vamos a llamarlo construible. Cuando un triángulo, ojo, cuando un triángulo es construible de manera única, ojo, única, o sea, va a tener una única forma ese triángulo, ¿sí? Única esa construcción, es único ese triángulo, no pueden haber dos triángulos con las mismas propiedades que sean distintos. Cuando un triángulo es construible y su construcción es única, y cuando se dice que un triángulo es solucionable. Entonces, de aquí en adelante usted va a tener que decir, bueno, o sea que si un triángulo tiene una construcción única, significa que el triángulo es solucionable. Y viceversa, si el triángulo es solucionable, significa que tiene una construcción única. Única significa que es una sola, ¿sí? Que es una sola, ¿vale? Ahorita lo van a entender con mayor detalle. Entonces, cuando un triángulo es construible, cuando es solucionable. Cuando un triángulo es solucionable, pues cuando es construible. ¿Listo? Cuando es construible. Bien, ahora yo les pregunto, estamos hablando ya de cualquier tipo de triángulo. Ojo, cualquier tipo de triángulo. ¿Cuántos datos mínimos necesito para poder construir un triángulo? 2. 2, listo. Vamos a ver si con 2 alcanza el asunto. Vale, cuidado. Vamos a trabajar un triángulo que tenga un lado de 5 centímetros y otro lado que tenga 10 centímetros. Listo. Usted me acaba de decir que con 2 datos puedo construir un triángulo y es único. ¿Listo? Entonces voy a hacer la construcción. Entonces digamos que este lado mide 10. Vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aquí. Y por acá voy a sacar un lado que mide 5. Entonces yo lo coloco por acá. Listo, entonces construí el triángulo. Vea, esto mide 10 y esto mide 5. ¿Será que se genera eso de que es único? ¿Usted qué dice? ¿Será que es el único? No, le falta otro dato. Le falta otro dato y aparte, dése cuenta que con estos dos datos puedo construir otro triángulo. Vea. Voy a construir otro triángulo. Vea. Aquí tiene que mida también 10 y esto que mida aquí 5. Vea. Y tiene las mismas características que usted me dijo. Vea. 10 y 5. O sea que este ¿Sabe cuál es la diferencia? Se puede diferenciar por los... O sea, profe, que siempre hay que tener 3 datos. ¿Se podrían 3 datos y sería lado y un ángulo? Sí, sí iba a decir. Lados y un ángulo. Ok, entonces ahí es donde ustedes empiezan a como, o sea que directamente... Profe, pregunta, o sea que solo que esto mínimo hay que tener 3 datos mínimo. Ahí es donde yo ahí es donde yo voy. Yo les pregunté cuántos datos mínimos se necesitan para construir un triángulo único. 3. 3, ¿sí? 3. Porque si ustedes me dan 2 datos, vea que yo puedo sacar infinidad de triángulos con esos 2 datos. Infinidad de triángulos. Por lo tanto, no es una construcción única. Ojo que tiene que ser una construcción única. O sea, que no haya otra con estas mismas propiedades. Por lo tanto, usted tiene que decir que 2 datos no son suficientes. ¿Listo? 2 datos no son suficientes. Por lo tanto, ya queda descartado que si usted le dan lado a lado se pueda solucionar. Y también queda descartado que si usted le dan lado a ángulo tampoco se va a poder solucionar. Y mucho menos ángulo a ángulo, porque se pueden hacer infinidad de triángulos con 2 ángulos iguales. O con 2 ángulos, 2 triángulos con estos 2 ángulos en común. ¿Listo? Entonces 2 datos no son suficientes. Esto no se va a poder hacer, esto no se va a poder hacer y mucho menos esto. ¿Listo? O sea que llegamos a la conclusión que para por lo menos saber si un triángulo es construible necesitamos mínimo 3 datos. ¿Listo? Necesitamos mínimo 3 datos. Entonces, ahora sí, se necesita mínimo 3 datos. Y ahí es donde vienen todos los posibles casos. Le voy a ser sincero. Nos quedan 20 minutos. Voy a poderle ejemplificar por ahí unos 3 casos de esos 6. Y los otros usted va a tener que repasarlos porque yo sé que en algún momento usted lo tuvo que haber visto. Póngale cuidado, son 6 casos.
Ojo. ¿Listo? Los últimos dos casos los vamos a trabajar en diferenciado, o sea, la próxima clase revisamos los últimos dos casos, pero se los puedo nombrar ahí. El primer caso es cuando usted le dan lado, lado, lado. ¿Listo? Ojo, no estamos hablando de semejanza de triángulos, porque eso ya fue lo que me preguntaban en los otros décimos. Profe, ¿esto tiene que ver con lo de la semejanza de triángulos? No, esto es para saber cuándo un triángulo es solucionable, cuándo un triángulo es construible. ¿Listo? Entonces cuando le dan los tres lados y su construcción es única, ¿no? Entonces, ese es el primer caso, lado, lado, lado. El siguiente caso es lado, ángulo, lado. El siguiente caso es, ojo. Tengo una duda. Sí, señor. Sí, señor. Hablamos de que un triángulo es construible cuando, o sea, las medidas concuerden pues con los algo, o sea, algo que se pueda, pues, como dice su nombre, construir. Sí. ¿Habría algún problema si la posibilidad de construir se acabara siendo un triángulo rectángulo? O sea, no hay ningún problema. Imagínese que la teoría que viene ahorita, que es el teorema del seno y teorema del coseno, funciona para los triángulos rectángulos, o sea que funciona para cualquier tipo de triángulo. Obviamente, ya, o sea, a ver cómo le explico. La teoría de los triángulos rectángulos ya está definida, y esto es lo más sencillo que hay para poder solucionar triángulos rectángulos. O sea, usted puede solucionar por teorema de Pitágoras, por las razones trigonométricas, por el teorema fundamental del triángulo y la desigualdad triangular. O sea, con esto mínimo usted puede solucionar cualquier tipo de triángulo, ¿sí? Ahora, que la nueva teoría que viene sirve para los triángulos rectángulos, sí, funciona para los triángulos rectángulos, pero las fórmulas son un poco más largas. O sea que estaríamos perdiendo el tiempo porque estas fórmulas son mucho más cortas, ¿no? La de las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras es mucho más corto que lo que vamos a ver aquí ahorita. Ahora, su pregunta puntual, que cuando yo vaya a construir un triángulo me salga un ángulo de 90. Ah, sí, eso es fortuito. Si sale un ángulo de 90, pues ahí sí ni modos. Pero lo que yo estoy hablando es que sea construible y su construcción sea única. ¿Listo? Que sea construible y que su construcción sea única. O sea, que no hayan dos construcciones como en este caso. ¿Ve? Si hay dos construcciones significa que su solución no es única. O sea, que tiene infinitas soluciones o muchas soluciones. ¿Vale? Entonces vamos con los siguientes casos. Entonces el primer caso es lado, lado, lado. Si le dan los tres lados se puede construir. Obviamente tiene que cumplir la desigualdad triangular, ¿no? Que la suma de dos lados sea mayor al tercero. Bien, siguiente caso. Lado, ángulo, lado. Ojo, cuando yo hablo lado, ángulo, lado significa que me están dando lado, ángulo y lado en ese orden, ¿sí? No estoy hablando de lado y ángulo, no, tiene que ser en ese orden, vea. Lado, ángulo, lado. Entonces A, B, C, o C, A, B, o B, C, A. ¿Listo? Tiene que ser en ese orden, lado, ángulo, lado. ¿Vale? Eso sería lado, ángulo, lado. Ese sería el siguiente caso. Eso se puede solucionar. El otro caso que se puede solucionar es ángulo, lado, ángulo. ¿Listo? Ángulo, lado, ángulo en ese orden. Entonces estamos hablando de que si es ángulo, lado, ángulo sería ángulo, lado, ángulo en ese orden. ¿Listo? En ese orden. Ángulo, lado, ángulo. No se puede saltar datos. No puede decir ángulo, lado, ángulo. No, tiene que ser en el mismo orden o de aquí para allá. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. O ángulo, lado, ángulo. Vea, en ese orden. ¿Vale? Muy importante diferenciar. Ahora, el cuarto caso. El cuarto caso es una particularidad del tercero, que es ángulo, ángulo, lado. ¿Por qué es una particularidad del tercero? Si a usted le dan dos ángulos, ¿qué puede hallar? El otro ángulo que nos falta, que es restándolos entre los dos ángulos. El otro ángulo, ¿cierto? Usted puede hallar el otro ángulo. O sea que si a usted le dan ángulo, ángulo, lado en ese orden, ángulo, ángulo, lado en ese orden, o sea que usted puede hallar el tercer ángulo. O sea que este cuarto caso se convertiría en el tercer caso. Ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Muy sencillo, porque con los dos ángulos usted puede hallar el tercero y con el tercero ya puede trabajar el cuarto caso como el tercero. ¿Sí? Como el tercer caso. Entonces ángulo, ángulo, lado también es otro caso. ¿Listo? Bien, los otros dos casos se llaman ángulo, 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 que este caso tiene infinitas soluciones.
como acá mismo, como aquí también lo trabajamos, ¿no? Ah, no, creo que no lo copié o lo borré. Ah, no, sí, creo que por acá, vea, ángulo, ángulo. Si le dan ángulo, 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 eso tiene infinitas soluciones, o sea, no tiene una construcción única. Por lo tanto, si a usted le dan los tres ángulos, usted tiene que decir, no, profe, eso no se puede solucionar o no tiene solución única porque existen infinitas soluciones con los tres ángulos. ¿Listo? El otro y último caso se llama el caso ambiguo. Ojo, el caso ambiguo. El caso ambiguo habla de lo siguiente. Si a usted le dan lado, lado, ángulo. Escúcheme bien. Si el ángulo es obtuso, o sea, el ángulo que a usted le dan es obtuso, si el ángulo que le dan a usted es obtuso, entonces efectivamente esto tiene una solución o más. Pero si el ángulo que le dan a usted es agudo, ¿es infinito? Tiene dos soluciones. Por lo tanto se llama el caso ambiguo. Esto se llama el caso ambiguo. ¿Listo? Ese es el caso ambiguo. Obviamente yo no los voy a poner a perder con el agudo, ¿no? Yo les voy a trabajar el caso lado, ángulo, pero les voy a dar el ángulo obtuso, ¿sí? Porque el ángulo agudo tiene dos soluciones. Espero poder entrar en detalle por qué esto tiene dos soluciones. ¿Listo? Profe. Sí, señor. ¿Me puedes explicar, por favor, el cuarto caso? El cuarto caso. Sí, señor, por favor. El cuarto caso es ángulo, ángulo, lado, en ese orden. Entonces, efectivamente, si a ti te dan, por ejemplo, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, así ves, en ese orden, ángulo, ángulo, lado. Por lo tanto, si a ti te dan ángulo, ángulo, lado, con estos dos ángulos, tú puedes hallar el tercero. Porque es que a 180 le restas los dos ángulos y te da el tercer ángulo. Y ya ese caso, pues mira lo que se volvería. Se volvería ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, el cuarto caso se vuelve un tercero. Porque es que con los dos ángulos que a ti te dan, tú puedes hallar el tercero. Y el tercero ya se generaría lo que es ángulo, lado, ángulo. O sea, el tercer caso. ¿Listo? Ok, re buena, profe, gracias. Listo, listo, vale. Entonces, voy a mostrarles lo que ustedes hacían. Uy, espero que alcancemos. Sí, claro que sí se va a poder. Vamos a tratar de hacer dos ejercicios. Por lo menos el de lado, lado, lado y el de lado, ángulo, lado. Vale, cuidado. Vamos a hacer construcciones. Construcción de triángulos. Ojo, acuérdense que cuando un triángulo se puede construir, significa que se puede solucionar. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la solución de triángulos desde la parte geométrica, o sea, desde el método, por decirlo así, el método gráfico. Entonces, el primer caso, vea, ¿qué pasa si yo le doy el lado, lado, lado? ¿Será que si yo le doy el lado, 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 la pregunta es, ¿será que yo puedo hallar los tres ángulos? ¿Usted qué dice? O sea, ¿se va a poder solucionar? O sea, ¿se va a poder construir ese triángulo? Y la respuesta es sí, se va a poder construir siempre y cuando, pues obviamente, los tres lados respeten lo que es la desigualdad triangular. Entonces, póngale que yo le voy a dar los tres lados de un triángulo. Voy a decirle que este mide 10 centímetros, que esto mide 8 centímetros y que esto mide 15 centímetros. ¿Listo? Si en dado caso ustedes le piden, hágame un favor, construya un triángulo de estas medidas, ¿usted cómo hace? ¿Cuáles son las herramientas que usted necesita para construir ese triángulo? Una regla. Una regla. ¿Qué más? Un transportador. Un transportador. ¿Y qué más? Una hoja. Y aparte de la hoja. ¿Una escuadra? Una escuadra, digamos que es la misma regla. ¿Un lápiz? No, yo no tengo lápiz. ¿Qué más? Un computador. No, es malos. Un compás. ¿Listo? ¿Para qué un compás? ¿Para qué un compás, profe? Lo estamos haciendo. Acá no hay circunferencias ni conos. Triángulos. Dios mío, se les olvidó. Nunca. Hay tangentes y eso con una circunferencia.
vamos a tener que repasar mucho esto. Pues no es mucho, pero sí por lo menos con este ejemplo espero que se acuerden de todo esto. Vale, A mí nunca me enseñaron que es que para construir un triángulo utilizar un compás. A mí tampoco, profe. Más un cono. Es un círculo. Póngale cuidado, yo lo reto a que usted me construya un triángulo con esas medidas exactas. Con esas medidas exactas. ¿Listo? A punta de lápiz. Si el círculo no se puede. Esto te lo hago de una vez. Si el círculo no se puede. Entonces, yo les voy a explicar cómo hacerlo, tranquilos. Esto ustedes lo tuvieron que haber visto en primaria o en algún momento de su vida. Vale, cuidado. Ustedes van a coger el lado más largo. Vean, venga, les muestro que esta cosa me pareció espectacular, vea. Yo tengo aquí regla y todo, vea. Entonces, vale, cuidado. Usted va a coger el lado más largo y lo va a graficar en la base. Entonces usted va a coger el lado más largo, que es 15. ¿Sí? El lado más largo, que es 15. Aquí, por ejemplo, se está trabajando la unidad cada cuadrito. Si se dan cuenta, miren que la regla está trabajando cada cuadrito como la unidad. Entonces voy a colocar dos punticos para generar el segmento de 15 centímetros, ¿cierto? Obviamente en su cuaderno pues un centímetro tiene que ser dos cuadritos, pero pues aquí lo voy a trabajar como cuadrito. Entonces vea, ahí está el segmento de 15 centímetros. Ahí está. Entonces voy a coger esto. Voy a cerrarlo un momentico. Entonces vea, ahí está, 15 centímetros. O sea que este es el lado C, ¿cierto? El lado C. Bien, vamos a graficar los otros dos lados, un lado A y un lado B, que midan 10 y 8 centímetros respectivamente. Para eso funciona el compás. Póngale cuidado. Entonces usted saca el compás, pin, ahí está el compás. Entonces, en ese compás, entonces, bueno, sí necesitamos la regla acá. Entonces voy a sacar nuevamente la regla. Y preste atención. Yo necesito abrir el compás los centímetros que me digan ahí. Entonces yo cojo el compás, centro la punta, vean la punta donde está la punta. Esta es la que se clava en la hoja y esta es la que raya la hoja, ¿no? Entonces voy a colocar la punta en 0. ¿Sí? La punta en 0. ¿Cómo hago? Sí, más bien así como a ojo. A ver, la punta está en 0 y la otra punta, para poder construir un lado de 10, pues obviamente tenemos que dejar que llegue la punta hasta 10. Vea, ahí está. Entonces abrimos el compás, 10 centímetros. Ahí está, listo. Entonces al abrir el compás 10 centímetros, entonces lo ubicamos en uno de los puntos. Vea, la punta izquierda va en uno de los vértices y ahí es donde nosotros, ¿sí? Eso no era que cuando se formaba el círculo en esa punta y en la otra punta, dependiendo de las medidas, en donde se unían las dos circunferencias, ahí va. Se unía con una línea para hallar el triángulo. Sí, señor. ¿Castro? ¿Habló Castro ahí? Sí, profe. Castro y Rojas. Listo, entonces vean, póngale cuidado. A mí me lo enseñaron fue para hacer puras pirámides. No, pero es que esto es más sencillito. Póngale cuidado que es más sencillito. A ver. Perdón, tetraedro. Ya, póngale cuidado. Entonces usted coge y pasa eso es lo que se llama un arco. Ese arco tiene radio de 10 centímetros. Y vuelve y coge su compás. Otra vez trata de medirlo, pero con el otro lado, el otro ángulo, perdón, que es 8. Entonces el compás ahora tiene que estar abierto solo 8 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es bueno, entonces espere que necesito acomodarlo aquí bien. Listo, solo tiene que estar abierto hasta 8 centímetros. Ojo con las escalas que se están trabajando, vea, 5, 6, 7, 8, ahí está abierto 8 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces cogemos el compás, ¿cierto? Cogemos el compás, ya está abierto 8 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a generar aquí, vamos a colocar la punta en el otro vértice, ¿sí? En el otro vértice, y lo que hacemos es generar la otra curva, o sea, el otro arco. Vea, ahí está el otro arco. Entonces, todos los puntos que están aquí encima están distanciados 10 centímetros a este punto, porque es un radio, ¿no? Es un radio de 10 centímetros. Y todos los puntos que están aquí encima están distanciados 8 centímetros hasta este otro vértice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando
encontramos el punto de intersección. Pues acabamos... Unir cada esquina de la línea con Sí, el punto de señor. intersección. Sí, señor. Y así... Y con eso también ya haríamos la altura, ¿no? Esa podría ser la altura. Pues sí, podría ser, sí, efectivamente ese punto sería el otro vértice del triángulo y con ese triángulo, con ese vértice podría hallar lo de la altura. Pero acuérdense que lo esencial era construir el triángulo, ¿no? Construir el triángulo. O sea que acabamos de construir un triángulo de lado 15, el otro lado mide A, el otro lado mide 10 centímetros y el otro lado mide 8 centímetros. O sea que es construible, vea, es construible. Y no hay otro triángulo distinto a este que cumpla con estas mismas medidas. O sea, esa construcción es única. ¿Sí o no? Esta construcción es única, no hay otro. Ya que usted coja el triángulo y lo rote o lo traslade, ya es otra cosa, pero sigue siendo el mismo triángulo, ¿sí? Sigue siendo el mismo triángulo, o sea, los demás triángulos van a ser triángulos semejantes. Listo. Ahora, ¿se acuerda la de la pregunta? Entonces, ¿a partir de los tres lados puedo hallar los tres ángulos? Pues claro que sí. ¿Qué herramienta utilizamos? Transportador. El transportador. El transportador. Entonces usted coge el transportador y chan. Entonces voy a coger el transportador para medir esos ángulos. Entonces póngale cuidado. Voy a hacer un poquito más pequeñito. Ahí está. Cogemos el transportador y para, por ejemplo, medir este ángulo de acá, este ángulo de acá. Entonces vamos a colocar... bueno, vea, de una vez. Este ángulo de acá, ¿cómo se llama? Obtuso. No. ¿Cuál es perdón. Sí. El ángulo C. Ok, ¿cómo se llama este ángulo? Ese es el ángulo B y el del otro lado es el ángulo A. Es el ángulo A. Listo. Entonces ya tenemos los ángulos. Bien. Ahora, entonces vamos a coger el transportador y vamos a medir el ángulo A. Entonces, colocamos el centro del transportador ahí en esa esquina. ¿Sí? Vemos esa esquina. Y vamos a revisar cuántos grados son los que se están generando. Obviamente vamos a revisar si medimos con estos o medimos con los internos. Pues aquí 38 grados. Como 38. 38, ¿cierto? Listo, perfecto. 38 grados midió eso. Correcto. Vamos a medir el otro ángulo, a ver. Entonces centramos acá y revisamos cuánto mide esa vaina. Espere que es que esto se 30 grados. 30 grados. Sí, 30. Sí, 30 claro. grados. Aquí ya no medimos con los internos porque esto está hacia atrás, ¿no? O sea, 170, 160, sino que lo medimos con los externos. Entonces, vea, 30 grados. Ok. Y sin medir el otro ángulo, ¿cuánto tiene que medir el de arriba? 112. 112, ¿sí o no? Vamos a revisar, un momentico. Esto tiene que medir 112. Y vamos a revisar si efectivamente esto mide 112. Entonces aquí ya tenemos que coger el transportador, centrarlo ahí y rotarlo hasta que, a ver, vamos a tener que rotarlo hasta acá para poder medir ese ángulo. Vea 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 112 aproximadamente, ¿sí o no? Vea esta otra línea, 112 aproximadamente. O sea que efectivamente eso nos quedó, ese triángulo nos quedó perfecto. Vea, yo quiero que ustedes entiendan que a partir de los tres lados pudimos hallar los tres ángulos. Y eso mismo va a pasar con estos otros tres casos. A partir de los dos lados y un ángulo que esté en la mitad podemos hallar los otros tres datos. A partir de un ángulo, lado, ángulo podemos hallar los otros tres datos. Y a partir de un ángulo, ángulo, lado podemos hallar los otros tres datos. ¿Sí? Entonces, tenemos lo que es la construcción geométrica, o sea, la construcción gráfica. Y pues esto se llama el método gráfico para la solución de triángulos. Pero pues obviamente, si se dan cuenta, esto está perdiendo como exactitud, ¿no? Habíamos dicho que era más o menos 112, que más o menos 38, que más o menos 30. Pues esto es lo que le da, el método gráfico le da soluciones aproximadas. Soluciones aproximadas. El método que le va a dar soluciones exactas es el método analítico. ¿Y cuál es el método analítico? El teorema del seno y el teorema del coseno. Y eso lo vamos a ver mañana. ¿Listo? Eso lo vamos a ver mañana. Chicos, no alcancé a hacer más ejemplos de las construcciones. Mañana revisamos estas construcciones y trabajamos el teorema del seno. ¿Listo? No se les va a olvidar que solo alcanzamos a hacer la construcción del primer caso. Vamos a revisar cómo construir a partir del segundo, del tercero, del cuarto caso con regla, transportador y compás. No sé si tienen alguna pregunta. No.
No, señor. No, señor. Listo. Entonces, muchísimas gracias. Espero que se encuentren bien y mañana nos vemos en ese otro bloque de matemáticas. ¿Listo? Juicio. Gracias, No, profe. profe. Gracias, profe. Se me cuida, chao. Hasta luego, que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, cuídense.